Bienvenidos a esta transmisión, mis queridos hermanos. Seguimos aquí en pie de lucha. Gracias a Dios que nos permite llegar hasta cada una de sus casas a través de estas plataformas digitales. Quisiéramos estar en el templo, anhelamos estar en el templo para podernos ver, podernos abrazar, poder compartir, pero mientras el Señor no nos sigue procesando, ¿verdad? En esta temporada, pues vamos a tener toda la paciencia. Pido excusas a todos ustedes por el ruido que hay de fondo. Hay un concierto. La administración tuvo la maravillosa idea de sorprender a todos los residentes del conjunto a las 7 de la noche. Yo estaba desmuteando y ahí estaban ellos dando la sorpresa. Por eso les pido, por favor, no se excusen, pero es algo que se nos sale de las manos. De repente está ese ruidito de fondo, pero vamos a estar bien atentos en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Así que les invito que por favor abran sus Biblias en Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas capítulo 8, versículo 43. Vamos allí, por favor, en esta noche para continuar con nuestro estudio bíblico, el cual pues estamos compartiendo desde hace ya casi un mes, ¿no? Ya con esta sería la tercera parte de este tema, la doctrina de la salvación. Vamos a leer Lucas 8:43 al 48 con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Leo para todos ustedes. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y esto es lo hermoso. En el versículo 48, el Señor Jesucristo dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga en esta noche. Vamos a orar. Que este estudio sea de gran bendición para todos los que estamos aquí atentos. Padre eterno, en este momento te pido que tu gracia y tu favor estén con nosotros. Después de cantarte, de orar, incluso, Señor, por algunas necesidades, disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir la palabra. Esta palabra, Señor, que es muy importante, útil a nuestro espíritu, necesaria para redarguir, Señor, necesaria para formar en nosotros ese carácter, necesaria para entender cuál es tu voluntad. Te pido, Padre eterno, que tomes el control, Señor, y que toda distracción se vaya. Ayúdame, Señor, en esta noche a compartir la palabra tal cual tú la quieres entregar. En tus manos me abandono, Señor, para hacer bendición de tu iglesia. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces esta es la tercera parte de las provisiones de la salvación, hablando de soteriología, la doctrina de la salvación. Les he leído una porcioncita de una historia bastante especial, pero yo no sé si te ha pasado como me pasa a mí, que cada vez que leo un milagro del Señor en reiteradas ocasiones, justo cuando esa persona recibía un milagro, justo cuando recibía una sanidad, el Señor le dice a aquella persona, como le dijo a la mujer que fue sanada del flujo de sangre, le dice: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Me llama mucho la atención porque el Señor no le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Y en otros casos tampoco le dice: tu hijo, ve en paz porque tu fe te ha sanado, sino siempre, no sé si has notado ese detalle, tu fe te ha salvado. Salvado, es un detalle importante. Vamos a mirar algo similar en Lucas 17:11. Ahí mismo en Lucas, escogí solamente en Lucas para no, hoy vamos a dar mucha cita bíblica.
y para que algunos no se me vayan luego por allá a Génesis buscando la cita. Entonces, Lucas 17:11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Mira nuevamente ese patrón ahí común. Cada vez que alguien recibía un milagro, el Señor dice, vete, tu fe te ha salvado. Qué importante comprender, hermanos, que somos parte de la iglesia, que somos parte del cuerpo de Cristo, porque el Señor nos ha salvado. A veces pensamos que la salvación comienza cuando morimos, ¿no? Cuando morimos y entonces el polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. Y decimos, oh, ahora sí empezó la vida eterna, pero la salvación eterna empieza desde el día que nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo. Desde ese momento podemos decir, la salvación ha llegado a nuestra casa. Hay otro caso, ahí cerquitica en Lucas 19, precisamente que corrobora lo que estoy diciendo. Lucas 19:1 es otra historia muy conocida. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mis hermanos, la salvación no empieza cuando morimos y pasamos a mejor vida, ¿no? La salvación llega cuando Jesucristo, amén, viene a nuestro corazón, cuando le abrimos la puerta a nuestro corazón. Como dice Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El día que nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, ese día entró la salvación a nuestra casa. Esto es bien importante, hermano. Qué importante. Todo esto que le estoy hablando hace parte de la doctrina de la salvación. Somos salvos gracias a las provisiones que Dios nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esas provisiones incluyen la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesucristo. Yo sé que he sido muy enfático en esto, pero si a veces a mí me cuesta recordar cada uno de estos puntos, estos pasos, pues no imagino una ovejita, ¿no? Que no tiene, digamos, que esa cultura de estudio repetitivo de la palabra y se hace muchas veces difícil. Pero es gracias a esas provisiones de la muerte, de la sepultura, la resurrección, la ascensión y la exaltación de Jesucristo, que nosotros, la iglesia, podemos arrepentirnos. Estas son las aplicaciones de aquellas provisiones. Podemos arrepentirnos, podemos justificarnos, podemos ser regenerados, podemos ser adoptados, santificados,
y tener certeza y seguridad que aquel Salvador, mi hermano, hizo lo que hizo con un propósito especial: reconciliarnos con el Padre. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si el propósito del Señor Jesucristo no se hubiera cumplido? ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesús? Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra allí en Juan 1, versículo 11 o 12, no estoy seguro, dice que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Es decir, el propósito de Dios era buscar y salvar aquello que se había perdido. ¿Y cuál fue la forma de salvarnos? Ofreciéndose en un sacrificio en nuestro lugar. Eso fue lo que vimos hace 8 días, el énfasis de la muerte de Cristo, amén, la importancia de la muerte de Cristo. Vimos algunos apartes del Antiguo Testamento, como desde allí hay una tipología, modelos, símbolos, profecías. Luego también lo vimos un poco en el Nuevo Testamento. Vimos otra partecita, cuál era el significado de la muerte de Cristo. No sé si recuerda que es vicaria, es decir, que es sustitución. También vimos otro punto, que la muerte de Jesucristo es una expiación. Amén. Esto es un encubrimiento. También la muerte de Cristo es una propiciación. Es como un aplacamiento de la ira del Señor. Vimos en cuarto lugar que la muerte de Jesucristo es en quinto lugar, la muerte de Jesucristo es un rescate o una redención. Oh, gloria a Dios, se terminó el concierto. Ahora no sabe la lucha que tenía yo acá para poderme concentrar. Pues bueno, gracias al Señor, entonces podemos entrar en materia. Según el Nuevo Testamento, tenemos redención de las siguientes cosas. Esto es nuevo lo que les voy a compartir. ¿De qué fuimos redimidos? Qué importante es esto. Porque si la muerte de Jesucristo es una redención o un rescate, ¿no? Es una liberación. ¿De qué me libera la muerte de Cristo? Vamos a verlo en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. ¿De qué me redimió el Señor? ¿De qué me perdonó? ¿De qué me liberó? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces lo primero de lo cual el Señor nos redimió o nos liberó, nos rescató, fue de la pena de la ley. Escríbelo allí, de la pena de la ley. Pablo la llama la maldición de la ley. ¿Y qué era la ley? Un conjunto de mandamientos que el Señor ordenó para que Israel los cumpliera. Eran un total de 613 mandamientos. La ley no son el decálogo o los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Eran 613 mandamientos que tenían que ver con la parte, principalmente la parte moral, forma de principios de vida, pero también costumbres, hábitos. Y si una persona llegaba a fallar en uno solo de esos mandamientos, pues sencillamente ya no era salva. ¿Ok? Entonces por eso el Señor nos liberó. El Señor nos rescató de la pena de la ley. Nadie fue salvo por la ley. Nadie fue salvo. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, punto número 1, de la pena de la ley. Punto número 2, de la ley misma. Vamos a Romanos 7:4. Busca por favor en tu Biblia para que sea un poco más dinámico este tiempo. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, nos redimió de la ley. Cuando Él murió, nos liberó de la ley. Y ahora nosotros no estamos atados a una ley, sino ligados al Señor Jesús. Amén. Dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora,
podemos decir que no estamos bajo la ley, y yo sé que has escuchado esto, estamos bajo la gracia, bajo la gracia. Hay un capítulo atrás, Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, que Cristo nos liberó del pecado. Aquel que está en Cristo no es gobernado por el pecado, es gobernado por la gracia. Y al tener a Jesucristo, pues eso nos hace victoriosos sobre cualquier tentación, sobre cualquier seducción que el enemigo quiera traernos, cualquier lazo. El poder de Jesucristo habita en nosotros y podemos vencer toda tentación. Esto es bien importante. ¿Y por qué podemos vencer al pecado? ¿Por qué podemos vencer la tentación? Porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto ha ocurrido gracias a la muerte del Señor Jesucristo. Pero también el Señor Jesucristo nos redimió del poder del pecado en la vida de nosotros. Escríbelo. Del poder del pecado en la vida de nosotros. Punto número 3. Vamos ahí a Romanos 6, ya estamos Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Ahí atrásito el versículo 2 de ese mismo capítulo 6 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Entonces, cuando nosotros le entregamos nuestra vida en Cristo Jesús, ocurre algo muy especial en nuestro espíritu, y es que morimos al pecado. Todo esto puede venir a través de la regeneración, del nuevo nacimiento. ¿Cómo sucede esto? Es un regalo, es un misterio, pero sucede cuando tú eres sincero y le entregas tu vida al Señor y le dices, Señor, ven y haz morada en mí. Entonces, cuando Él viene a habitar en nosotros por su poder de salvación, porque ese fue su propósito, buscar y salvar lo que se había perdido, entonces Él viene y nos redime, nos libera del poder del pecado que había en nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora, dice el versículo 12 del mismo capítulo 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ahora que estamos en Cristo Jesús, no servimos al mundo, al pecado, a los deseos de la carne, ahora servimos a Dios como instrumentos. Punto número 4, ¿de qué nos ha redimido el Señor? ¿De qué nos ha liberado a través de su muerte? Escríbelo, de Satanás, del diablo. Amén. Dios nos liberó del diablo, nos liberó del príncipe de las tinieblas, del que tenía gobernadas nuestras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Segunda de Timoteo 2, 26. Estoy hablando de una de las provisiones de la salvación, que es la muerte de Jesucristo, y de cómo a través de esa muerte fuimos redimidos de Satanás. Segunda de Timoteo 2, 26. Amén. Dice aquí, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero también dice Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahí nomás muy cerquita de Timoteo, dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Entonces Satanás ya no es el Señor de nuestras vidas, ya no es, porque una persona que sirve al pecado está atada bajo la influencia de Satanás, del diablo, de los demonios, pero cuando Cristo viene nos libera, amén, nos libera, nos da esa gracia maravillosa, y entonces ya no hay poder de Satanás sobre nosotros, sino que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Al Señor sea la gloria. ¿Qué más ocurre? ¿De qué nos redime el Señor cuando muere en la cruz del Calvario? Escríbelo: de toda maldad, de toda maldad. Vamos a regresar a Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Ahí estamos siempre en el Nuevo Testamento. Gálatas 1, versículo 4. Dice, hablando acerca del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria al Señor. Y Romanos 8:23, un poquito más atrás, Romanos 8:23. Estamos en una noche de estudio bíblico, hablando acerca de la doctrina de la salvación. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amados, esta consumación final de nuestra redención será realizada en la segunda venida de nuestro Señor. Allí en Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Entonces, para resumir los beneficios de la muerte de Cristo, los 5 puntos principales, ahora lo que le di eran 5 puntos secundarios del 5º punto. Pero los 5 puntos principales, beneficios de la muerte de Cristo, de lo que hablamos hace 8 días, es que cuando hablamos de la muerte, hablamos de ella como vicaria, es decir, nos referimos a sustitución. Número 2, cuando hablamos de la muerte de Cristo como expiación, nos referimos a cobertura. Número 3, cuando hablamos de la muerte de Jesucristo como propiciación, nos referimos a aplacamiento de su ira. Cuando hablamos, número 4, de la muerte de Jesucristo como reconciliación, nos referimos a esa enemistad que teníamos con el Padre Celestial por el pecado que habitaba en nosotros. Y número 5, finalmente, cuando hablamos de la muerte de Jesucristo como rescate, nos referimos a redención. ¿Redención de qué? De toda maldad, redención de Satanás, redención del poder del pecado en la vida de nosotros, de la ley misma y de la pena de la ley. Aleluya, qué grande y misericordioso es el Señor. Bien, profundizando otro poquito, como usted se ha podido dar cuenta, no he podido pasar a la siguiente provisión de la salvación, que es la sepultura. Estamos apenas en la muerte, ¿no? Pero no tengo afán de terminar este estudio. Entonces el punto número 4 principal de este estudio es ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió Cristo? Importante que la iglesia lo tenga claro. Esa es una pregunta vital a causa de muchas teorías que se sostienen dentro de la iglesia cristiana. Está la teoría calvinista de expiación limitada, la que enseña que Cristo murió solo por los elegidos a quienes él había previamente elegido. Esa doctrina es refutada. Ellos tienen algunos argumentos y si nosotros no tenemos clara la doctrina, pues vamos a convertirnos en hipercalvinistas. Eso es bien preocupante, ¿no? Pero la doctrina es clara. Veamos lo que dice la palabra del Señor, la Biblia, acerca de por quién murió Jesucristo. Lo principal, Jesucristo murió por la iglesia. Amén, por la iglesia. No hay duda que Cristo murió por aquellos creyentes que somos parte del cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5,
25, gloria a Dios. Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Cristo murió por la iglesia, por los que habíamos de creer. Ahora dice Juan capítulo 10, versículo 15. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 15. O desde el 14, dice, yo soy el buen pastor. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué importante. O sea, Jesucristo se despojó, amén, de todo. Entregó todo, su corona la entregó. El verbo se hizo carne. ¿Cuál era el propósito? El propósito era morir por la iglesia, por sus ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Ese acontecimiento de la cruz no es un hecho histórico nomás. Es el momento donde Él se entrega voluntariamente por amor a nosotros, su pueblo, su iglesia. Yo pongo mi vida por las ovejas. Y dice aquí, adelantico, Juan 17, verso 9. Juan 17, 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Oh, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Mira que dice el 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Así como nosotros. Jesús no es solo. Mira que Él habla en plural. ¿Con quién estaba hablando? Pues con el Padre, con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Allí seguramente en la conversación también estaba presente el Espíritu de Dios. Entonces, lo principal, cuando alguien te pregunte por quién murió Jesucristo, bueno, por la iglesia. Claro, por los que habíamos de creer. Pero no solo eso, porque alguno dirá, bueno, y entonces yo en dónde quedo si no lo he aceptado. Y ese es el punto número 2 de este punto 4, el 4.2, ¿no? Jesucristo murió por el mundo entero. Hay un volumen de escritura aún más grande para mostrar que Cristo murió por el mundo entero, es decir, por cada individuo. Dice Isaías, esto ya está en el Antiguo Testamento, Isaías 53. Gloria al Señor, Isaías capítulo 53, versículo 6. Aleluya. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está clarísimo. Otro versículo en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no puedo dejar de leer 1 Timoteo 2:6. Mira, hoy es solo Biblia. Yo solamente estoy dando unos pequeños comentarios. Pero eso es la doctrina, esa es la enseñanza, que es lo que dice la Escritura. 1 Timoteo, ahí está. 1 Timoteo capítulo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, Jesucristo murió por el mundo entero. Jesucristo murió por los que estábamos en delitos y pecados. Gloria al Señor. Y es muy claro aquí, primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, o desde el 1, hijitos míos, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué lindo. Amén. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ojo, no es el que guarda la Biblia por allá en un cajón. Aquí el verbo hace referencia a ponerla por obra, ponerla por práctica. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, el que dice que es cristiano debe andar como Cristo anduvo. Es así de sencillo. ¿Y cómo anduvo el Señor Jesucristo? Rectamente, sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Qué precioso. Al Señor sea la gloria por su infinita misericordia. Mis hermanos, podemos decir que Dios es muy bueno, que Dios es misericordioso, que esta salvación que Él nos ha provisto realmente es el regalo más grande. Es el regalo más grande que hemos podido recibir. Es un regalo eterno. Esta salvación, hermano, no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con esfuerzo humano. No. ¿Qué hago con la salvación? Recibirla, recibirla, recibirla y disfrutarla. Estoy seguro 100% que aquel que ha recibido la salvación, que ha recibido a Jesucristo, puede decir mi vida era una antes de ser salvo y ahora mi vida es otra después de que Cristo llegó a mi casa, que Cristo llegó a mi corazón. Eso es una realidad irrefutable y hay muchas razones para que nosotros como iglesia vivamos agradecidos con el Señor por tanta bondad y tanta misericordia. Al Señor sea la adoración. Segunda de Pedro capítulo 2, 1. Segunda de Pedro 2, 1 es quizás el versículo más fuerte en contra de la doctrina de una expiación limitada. Es decir, que el Señor solo salva a algunos y los demás, pues, ni modo, yo los creé para que se pierdan. Pero dice aquí, segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, uno no puede negar que la redención del Señor Jesucristo está disponible para todos aquellos que quieran venir a Él. Amén. He aquí, yo soy el que soy, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces ahí está la puerta, pero que alguien no quiere entrar es una disposición personal del corazón. ¿Qué pasó con nosotros? Tratos personales, momentos donde el Señor vino a nuestra vida, que por misericordia, hermano, se fueron cerrando todos los demás caminos y entramos por ese camino angosto. Es la misericordia del Señor. Pero pudimos decir no. Pudimos decir no. Pudimos en algún momento decir, esto es para otra gente. Seguro que sí. Pero ¿qué pasó con nosotros? El Espíritu Santo nos convenció de pecado. Por eso hoy les puedo decir que gracias al Señor por esa salvación. Gracias al Señor por doblegar nuestro corazón. Gracias al Señor por ayudarnos a entrar por esta puerta. Es la bendición más grande, hermano, que hoy tenemos. Ahora, también hay otro versículo en Romanos capítulo 14, versículo 15. Miremos este. Romanos capítulo 14, versículo 15. Gloria a Dios. Vamos allí.
Ok, aquí está, Romanos capítulo 14, versículo 15. Dice así, desde el 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y dice el 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Oye, este contexto de Romanos 14 nos daría una noche para hablar porque es bien importante lo que se está mencionando aquí. Por supuesto, esto tiene un contexto cuando hace referencia a la comida, y es que en la antigüedad se sabe, eh, en la época que fue escrita la palabra del Señor, específicamente el Nuevo Testamento, habían todo tipo de sacrificios a dioses paganos, a religiones, eh, pues en donde se sacrificaban animales. ¿Y qué era lo que se hacía después de sacrificar al animal? Pues esa persona de determinada religión y convicción llevaba esa carne, como decir, al frigorífico. Y allí, pues entonces se comerciaba esa carne. Mm, y muchos entraron en ese dilema de preguntar, bueno, ¿y esta carne dónde la conseguiste? ¿Y quién te la vendió? ¿Cómo la adquiriste? ¿O cómo fue la cosa? Y entonces se formó un problema tremendo porque algunos tropezaban por esta situación. Y dice aquí, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Súmele también aquellos que venían con todas las costumbres de la ley, porque en la ley se estableció qué tipo de animales eran inmundos, es decir, que no se podían comer, y otros animales que eran limpios, según la palabra del Señor. Entonces, todos estos que venían con mentalidad judaizante o una mentalidad eh, ya judía, por supuesto les era muy difícil desprenderse de esas costumbres. Pero en el ahora, en la gracia, nosotros podemos comer, amén, con libertad. Podemos comer con libertad, excepto que sea de ahogado, amén, que dice la palabra, que sea de sangre, por ejemplo, estas morcillas que hacen con sangre. Todo esto ya el cristiano debe abstenerse de estas cosas, de animales ahogados, conforme dice la escritura, dice, y de idolatría. O sea, hay eventos que como cristianos nosotros no debemos participar, y allí en esos eventos o en esas celebraciones se comparten comidas. Lo que nos enseña la palabra es que nosotros debemos abstenernos de compartir de todas estas cosas para que de esa manera podamos agradar al Señor. Como les digo, este es un tema que nos daría una sola sesión para hablar acerca de los alimentos y demás, y de toda la problemática que había en la iglesia naciente, en la iglesia primitiva. Pero si alguien quiere respuestas concretas, es bueno, pastor, que yo participe de, ejemplo, de la confirmación del hijo de mi compadre y todo eso, pues hermano, la verdad, estas son celebraciones que bíblicamente no tienen un sustento, y podríamos decir que estaríamos desagradando a Dios participando de este tipo de celebraciones. Hay muchas otras del bautismo del niño, porque no, esto no es bíblico. Sin embargo, para muchos en su fe católica, pues lo realizan. Pero ahora nosotros como cristianos, pues nos abstenemos de todas estas cosas. Hay otra cantidad de reuniones a las que nosotros no vamos, no asistimos, precisamente para no participar de alimentos y por supuesto de todo lo que se genera allí, que se siente uno muchas veces como dice el dicho, como mosco en leche, porque no es el lugar, no es el lugar. Es como cuando va por primera vez alguien al templo y dice, yo qué estoy haciendo aquí, porque esta cantidad de locos gritando, llorando, saltando, aplaudiendo, ¿no?
Entonces es como cuando el cristiano va a un tipo de celebraciones donde todos están bailando y fumando y tomando y el borracho allá peleando y el cristiano allá sentado con su corbata. Eso es algo raro, ¿verdad? Es raro, es supremamente extraño cuando el cristiano se mueve fuera del contexto eh, donde debe moverse. Entonces sí es importante, hermanos, que nosotros le prestemos atención a todas estas cosas y que cada día con la ayuda del Señor maduremos y sobre todo tengamos peso doctrinal. Que no venga un testigo de Jehová, que no venga un adventista. Hace poco me enteré de alguien que estuvo en los caminos del Señor como por 15 años y ahora resultó judío mesiánico, eh, viviendo por la ley, cuando Cristo nos libertó de la ley, y ahora él guarda el sábado y el día viernes está también como prendiendo las velas y participando del pan, todas estas costumbres judías, ¿no? Entonces esto no nos puede pasar. Hay muchos que están diciendo ahora sí conozco la verdad. De hecho, un joven por ahí, hace unos 2 años, en Facebook me contactó para hacerme una pregunta muy suspicaz. Y yo ya había visto en su perfil eh, ya se había desalineado. Dije, lo que este muchacho quiere que aquí rivalicemos y la verdad yo no soy de ese tipo de cosas. Porque él quería convertirme al judaísmo. Pero estamos claros en lo que hemos creído y por eso es importante leer la palabra del Señor. Y no me quiero extender más. Hace 8 días me extendí un poquito. Vamos a dejar hasta aquí, porque imagínate, apenas vamos en la primera provisión de la salvación, que es la muerte. Nos falta la sepultura, nos falta la resurrección, la ascensión y la exaltación. Y cada uno de estos tiene muchos puntos más. Pero para mí es un deleite, hermano, recordar esta doctrina de la salvación, porque es muy importante, es saber por qué estamos aquí, es saber por qué tenemos una nueva vida, el entender que la razón de lo que hoy somos es el sacrificio del Señor Jesucristo, sacrificio voluntario, sacrificio lleno de amor por nosotros. Esto no se nos puede olvidar y créame, hermano, que si tú estás muy fiel a cada una de estas enseñanzas, vas a tener un fundamento bien importante en la vida cristiana. Pero sobre todo, y esto lo voy a estar repitiendo con la ayuda de Dios durante todos estos sermones o enseñanzas del día viernes, vas a comprender lo que es el Evangelio. Porque yo se los he testificado. Yo tenía más o menos unos 18, 20 años y un día una familiar estaba inquieta por las cosas de Dios y me hizo una pregunta y yo no supe qué responder. Y cuando ella me hace esa pregunta, la verdad me sentí un cristiano muy falto de doctrina, pero no porque mi pastor no nos enseñara doctrina, porque de hecho nuestro pastor Manuel, los que conocen al pastor Manuel, la mayoría de sus enseñanzas siempre han sido doctrina. Pero yo no sé, nunca le había prestado atención a los mensajes y sobre todo cuando esta prima me dice, oye, ¿cómo, cómo, eh, cómo hago para ser salva? Y es una respuesta a una pregunta tan sencilla que todo cristiano debe manejar. Pues yo no supe qué decirle. Lo único que le dije, bueno, pues para que sea salva es por gracia. Y ella me dijo, ¿y qué es la gracia? Y ahí fue cuando yo dije, qué desgracia que no sepa decirle qué es la gracia. Me sentí muy frustrado y dije, pues la gracia es la gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, la gracia es el regalo de Dios, pero ese regalo viene a través de la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión y exaltación de Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación. Es decir, yo no supe qué decirle acerca del Evangelio. Entonces, el Evangelio es eso. Tú no necesitas conocer
11,000 versículos de la palabra. Tú debes estar claro en lo que es el Evangelio. Mucha gente necesita hoy recibir las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Que Jesucristo murió, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo ascendió a las nubes y luego cuando llegó al cielo fue exaltado por nuestro Padre Celestial y está sentado a la diestra de Dios. Así que esto, mi querido hermano, debe ser algo repetitivo para que lo aprendamos, y le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad y poder culminar esta primera sesión de la provisión de la salvación, la muerte del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, podamos comprender en nuestro espíritu que el pecado ya no nos gobierna, el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, porque a través de la muerte fuimos libertados. Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, ni los brujos, ni los hechiceros tienen autoridad sobre nosotros. Si hay alguien que dice por ahí, hay una bruja que no me deja dormir, hay un satanista que, bueno, hermano, mayor el que está en nosotros. Yo siempre he creído esto. Si de repente se empiezan a caer las ollas a las 2 de la mañana, empiezan a sonar las puertas, reprenda al diablo, porque el Señor Jesucristo nos ha liberado de todo esto, de toda opresión del maligno. Si usted no puede dormir por espanto, por miedo, por temor, por lo que sea, porque está perdiendo la bendición de descansar, reprenda al diablo, hermano. Usted es un hijo del Señor y la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Esto es una lucha constante espiritual, pero entendamos que esta lucha no es carnal, es una lucha espiritual. Satanás es astuto, esa es su naturaleza, por lo tanto no durmamos, sino velemos y seamos sobrios, dice la palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche.